compañeros y yo vamos a hablar de la guerra rusa-japonesa, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Rusa, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Ahora voy a explicar la guerra ruso-japonesa. Esta guerra-conflicto empezó el 8 de febrero de 1904 y duró hasta el 5 de septiembre de 1905. Fue un conflicto surgido por las ambiciones imperialistas rivales del Imperio ruso y el Imperio del Japón, en Manchuria y Corea. Los principales escenarios del conflicto fueron el área alrededor de la península de Liaodong y Mukden, los mares de Corea y Japón y el Mar Amarillo. Los rusos buscaban un puerto de aguas cálidas, que no se congelaran en invierno. El puerto de Vladivostok solo podía funcionar durante el verano, pero Port Arthur, en China, sería capaz de mantenerse funcionando todo el año. El Tratado de Shimonoseki le concedió a Japón la isla de Taiwán, así como el protectorado sobre Corea y la península de Liaodong. Posteriormente, Japón se vio obligado a entregar Port Arthur a Rusia. En 1903, las negociaciones entre Rusia y Japón resultaron ser inútiles, así que Japón decidió entrar en guerra para mantener su dominio exclusivo de Corea. Sin previa declaración de guerra, el 8 de febrero de 1904, los japoneses atacaron Port Arthur, hundiendo algunos buques de guerra e inmovilizando al resto. De esta forma, los japoneses aseguraron su dominio del mar y desembarcaron tropas en la península de Corea. En esta guerra murieron más de 150.000 personas y 200.000 heridos. La Primera Guerra Mundial inició el 28 de julio de 1914 con la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia, donde fueron asesinados el archiduque Francisco Fernando y su esposa. Se enfrentaron dos alianzas internacionales, la Triple Alianza y la Triple Entente. Las potencias de la Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y Rusia la Imperial, a las que más tarde se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumanía y Estados Unidos. Lucharon contra las potencias centrales que son Alemania, Austria, Hungría, a las que más tarde se incorporó Turquía. La guerra finalizó el 11 de noviembre de 1918 con la derrota de las potencias centrales y la firma del Tratado de Versalles. La Gran Guerra dejó un número de víctimas y destrucción superior a cualquiera de las guerras anteriores. La Guerra Civil Rusa tuvo lugar entre 1917 y 1923 en el territorio del disuelto Imperio Ruso. Una de las causas de la Guerra Civil Rusa fue la toma del poder de los bolcheviques, que derrocaron al gobierno provisional ruso en octubre de 1917. La Guerra Civil Rusa provocó cerca de 7 millones de muertos y devastó el imperio de los zares, para dar lugar con el definitivo triunfo de los bolcheviques a la Unión Soviética. La Guerra Civil finalizó el 25 de octubre de 1922, momento en el que las tropas blancas fueron derrotadas en los puertos de Vladivostok y Hayán, últimos focos de resistencia contrarrevolucionario. La Guerra Civil Española o Guerra de España fue un conflicto bélico, que más tarde repercutiría también en una crisis económica, que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio del 1936, perpetrado por una parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno electo de la Segunda República. La Guerra Civil Española comenzó el 17 de julio de 1936, cuando los generales Emilio Mola y Francisco Franco iniciaron una sublevación para derrocar a la República elegida democráticamente. Este conflicto lo originó un intento de golpe de Estado militar contra el gobierno español, que tenía como finalidad instaurar una dictadura. El golpe de Estado se inició con el alzamiento de tropas militares españolas que se encontraban en África. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados por un lado y las potencias del eje por otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles. El Holocausto,
los bombardeos masivos sobre ciudades y el uso por primera vez de un conflicto bélico de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. Esta guerra duró 6 años y un día. Muchas gracias por ver y espero que os hayáis enterado de cuál ha sido alguna de las guerras del siglo XX.